¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les voy a contar un secreto. Este día no me tocaba a mí la clase, pero nuestra maestra se nos enfermó y yo voy a tener el privilegio de compartir con ustedes. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios porque nos permite el poder compartir nuevamente con ustedes. Cierren sus ojitos y oramos. Buen Dios y Padre, te damos gracias porque nos permites estar nuevamente con los niños. Gracias, Padre, por una clase más que vamos a recibir. Bendice a cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, el tema de este día es Cristo es todo lo que necesitamos. Ese es el tema de este día. Cristo es todo lo que necesitamos. Y esa es una gran verdad. Cristo es todo lo que cada uno de nosotros necesita. Y vamos a leer en el libro de Colosenses. Seguimos estudiando ese libro y vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 23. Y mire, dice de la siguiente manera, dice, cuídense, oigan bien, escuchen bien la palabra, chicos, para que aprendan. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Dice de que nos cuidemos, ¿verdad? Que nadie nos cautive. ¿Qué significará eso? Significa, niños, de que muchas veces podemos ser engañados, que pueden llegar personas a nuestra vida diciéndonos cosas que no son y que nos quieren engañar, que quieren que nosotros creamos a las cosas que ellos nos dicen, ¿verdad? Pueden haber personas que nos logren engañar, pero nosotros debemos siempre hablar con nuestros papitos, contarles todo lo que pasa en nuestra vida, ¿verdad? Para que no nos dejemos engañar de nadie, que nadie nos diga cosas falsas. Miren, en el capítulo, continuamos en el capítulo 2, pero ahorita ya vamos a leer el versículo 9, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, o sea, en Jesucristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Miren, Jesucristo dice es la cabeza, ¿verdad? De todo poder y autoridad. O sea, para nosotros Jesucristo es lo máximo, es el que está más alto sobre todo nuestra vida. Jesucristo es la cabeza de todo poder y plenitud. En Él fueron circuncidados, no por una persona. Miren lo que nos está diciendo, de que en Él fueron circuncidados, no con una persona. Quizá muchos no entiendan qué quiere decir la palabra circuncidados. Así, de una manera rápida, les voy a explicar. La palabra anteriormente en el Antiguo Testamento, cuando nacía un niño, cuando nacía un bebé, los sacerdotes le cortaban una partecita de su penecito, los varones, ¿verdad? Eso significa la palabra circuncidar, pero nos está diciendo aquí, mire, de que además en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Jesucristo. Como les decía, antes era el sacerdote el que se encargaba en circuncidar a los bebés. Ya les expliqué medio así, ¿verdad? Lo que significa la circuncisión, y los que tengan duda, que sus papitos les expliquen qué significa la palabra circuncidar. Pero miren, pero dice de que eso era físicamente, pero de que Jesucristo nos circuncidó espiritualmente.
Dice también el versículo 12, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Vaya, miren, no sé cuántos de ustedes, chicos, han visto cómo bautiza el pastor en la iglesia. Si algunos de ustedes ya han estado cuando hay bautismos, han visto, ¿verdad?, de que el pastor mete en la piscina a los hermanos y quedan así como acostados, ¿verdad? Él los inclina así y luego los levanta. Algunos de ustedes, chicos, ya han visto bautismos que haga el pastor, pero en eso consiste, en que lo mete al agua y luego lo levanta. Y lo que nos está diciendo aquí, el significado del bautismo así que hace nuestro pastor, es de que en el momento que Él nos sumerge, ahí nosotros estamos siendo muertos al pecado. Pero cuando ya Él nos levanta, eso significa de que hemos resucitado, ¿verdad?, de entre los muertos. Ese es el significado del bautismo en agua. Y eso nos está diciendo, miren, ustedes recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos nuestros pecados. Nosotros estábamos muertos en pecado, pero cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, los que ya lo aceptaron, los más grandecitos que ya tienen un poco más de conciencia, dice de que Él nos perdonó todos nuestros pecados. Y dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él, Jesucristo, anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Como la vez pasada les dije de que cuando Jesucristo fue crucificado, murió por nuestros pecados, murió por nuestras faltas, Jesús, ¿verdad? Y Él murió para darnos vida y para darnos una vida abundante a cada uno de nosotros. Mire, el versículo 15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Dice de que nadie los juzgue porque eso pasaba antes, que la gente decía, no comas esto porque es sacrificado a los ídolos, no comas lo otro. Pero cuando Jesucristo vino a romper con todas esas tradiciones y ahora vivimos bajo la gracia. Después de la venida de Jesús es el tiempo de la gracia. Dice el versículo 17, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestra realidad. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Miren lo que nos está diciendo aquí, que no nos dejemos engañar, porque hay gente que puede aparentar humildad y pueden aparentar adoración de ángeles. Pero no es así, no es lo que realmente ellos son. Pueden ser personas que estén fingiendo ser espirituales, ser buenos, pero en la vida real no lo son. Dice acá que nos pueden engañar y nos pueden hacer o influenciar
para que hagamos cosas que en realidad no son buenas. Y nosotros podemos decir, no, si el hermano es espiritual, entonces voy a hacer caso a lo que él me diga. Pero aquí nos está diciendo el apóstol Pablo en esta carta a los colosenses que se puede dar que nos engañen, que nos digan cosas que realmente no son personas que se hagan pasar por personas espirituales, pero en realidad no lo sean. Dice de que no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? La cabeza es Jesús. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. El versículo 20 dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como que nos dicen cosas que no debemos de, que nos dicen no comas esto, no comas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, y tal vez son personas que no son reales, no son espirituales, solo nos están queriendo influenciar a nosotros. No toques aquello, no comas esto, no hagas lo otro, pero ellos hacen quizá cosas peores. Dice en el versículo 22, estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. 23 dice, tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué nos está queriendo decir aquí, chicos? De que, miren, no nos dejemos engañar. Hay personas que no son buenas, hay personas que nos van a querer influenciar a que hagamos cosas que no están bien y nos van a engañar porque nosotros vamos a ver y vamos a creer de que sí, que son personas que buscan de Dios, personas que oran, pero la realidad no va a ser así. Miren, por eso el tema. Cristo, Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos de nada más si tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. Y eso es lo que nosotros debemos de procurar, ¿verdad? Buscar de Dios, hacer las cosas que a Él le agradan. Y por eso, chicos, nosotros les estamos dando estas clases para que ustedes vayan aprendiendo. Conforme vayan creciendo, van a ir aprendiendo la forma en que ustedes deben de vivir, de tratar de agradar a Dios, tratar de agradar a sus padres, tratar de hacer las cosas bien y no dejarse llevar por nadie, por personas que les quieran decir que hagan cosas negativas, porque eso no es bueno, eso no le agrada a Dios. Si nos dicen que peleemos a los más pequeños, si nos dicen que le quitemos algo al compañerito, no son buenas amistades, no son buenas influencias, son personas que aparentan ser nuestras amigas, pero no lo son. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Y hay otra cosa importante, chicos, cuando a ustedes una persona los quiera influenciar, ustedes hablen con su papá, hablen con su mamá, cuéntenle a su abuelito. Mire, abuelito, fíjese de que esta persona me está diciendo que haga esto y lo otro. Los abuelitos casi nunca regañan. ¿No es verdad, chicos, que los abuelitos son los que más nos consienten? Entonces ellos no nos van a regañar, pero es bueno que tengamos la suficiente confianza de contarle a un adulto lo que nos está pasando. Si no tenemos la confianza con los papás, contémosle a un abuelito, contémosle a nuestro hermano mayor, contémosle a algún familiar, pero siempre contemos las cosas que nos pasan, ¿verdad? Para que la persona que está actuando mal no se aproveche y no los influencie a hacer cosas que no están bien. Miren, Cristo es el
todo lo que nosotros necesitamos. Me pueden decir, hermana, pero yo necesito unos zapatos nuevos. Hermana, pero yo necesito tal cosa, necesito esto, necesito lo otro. Pero miren, si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. De ahí lo demás son añadiduras, como dice la palabra. Dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Entonces todo lo demás es añadidura. Primero busquemos de Jesús. Vamos a orar en esta tarde, en esta mañana, chicos, y vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió estar aquí con ustedes. Y lean la palabra, lean su Biblia, porque ahí está el manual de cómo nosotros debemos de vivir. Cierren sus ojitos y oramos. Padre Celestial, gracias te damos por esta clase que nos permitiste recibir. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres nuestro todo, que si te tenemos a ti no necesitamos nada más, porque tú nos llenas completamente. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos, amén. Bueno, chicos, esta fue la clase de este día. Les deseo que tengan un buen día, que la pasen bien. Hoy es asueto, ustedes van a estar con sus papitos disfrutando, no como en tiempo normal de un 15 de septiembre, pero lo bueno es que se está en familia. Cuídense, los queremos mucho y no nos aguantamos por vernos. Adiós, chicos, adiós.